Imagina una semilla enterrada bajo la tierra. A simple vista, realmente no es algo. Es un ente silencioso, incluso frágil. Pero dentro de ella en sí es el paso para convertirse. En ese momento es infinitas posibilidades de ser y hacer. En ese instante no tiene ramas, no tiene sombra, no tiene una forma definida. Y aún así ya ha comenzado a crecer. Con el tiempo, distintos factores, esa semilla irá moldeándose hasta conseguir la forma de, por ejemplo, un árbol. Al mirar un árbol nos damos cuenta de que éste no brota por completo de la tierra. Tampoco podemos afirmar que sea una obra que llegó a su fin. Un árbol es, al igual que un individuo, un proceso continuo, no un lugar al que se llega. Es un río que es capaz de recorrer, moverse y cambiar continuamente por el resto de su existencia. Somos una construcción que se dibuja con los trazos de nuestras experiencias y el lienzo es aquel mundo que nos rodea. En este viaje llamado vida, lo emocional, lo social, lo cognitivo y lo cultural no son simples desconocidos, sino que están íntimamente relacionados para poder crear nuestra identidad. En ese sentido, desarrollarse no es solo crecer hasta el cielo, también es poder formar una buena raíz, aprender a no quebrarse en medio de una tormenta y a resistir las estaciones. Así como el árbol no nace completo, el ser humano tampoco. El árbol crece a partir de unas bases, desarrolla raíces que lo sostienen, un tronco que le da estructura y ramas que se expanden en distintas direcciones. De manera similar, la persona que se forma desde sus condiciones iniciales y a partir de las experiencias que va viviendo a lo largo del tiempo. Desde los aprendizajes de la clase de desarrollo humano, entendemos que desarrollarse no es solo avanzar, es también adaptarse, es resistir y es reconstruirse en relación con el entorno. Toda historia humana tiene un origen silencioso. La de nosotros es como una semilla. Esos primeros años de la infancia requieren de un entorno cálido, un lugar propicio para florecer, donde la presencia amorosa de quienes nos cuidan construye el apego, la seguridad emocional y la confianza básica en el mundo. La ciencia y la poesía coinciden en un punto fundamental. La genética nos entrega un plano básico, el diseño original e invisible de nuestra arquitectura interna. Es igual que un arquitecto cuando traza finas líneas en los muros de una futura casa. Pero la belleza y la resistencia de esta estructura no dependen del papel donde fue dibujada, sino de la calidad de los materiales con los que se construye el día a día. De igual manera, tal y como una semilla, un niño requiere de nutrientes adecuados, estar libre de toxinas y de un cuidador atento para crecer correctamente. Cada experiencia en esta etapa moldea las conexiones del cerebro. Así como lo vimos en el juego de la arquitectura cerebral, las experiencias tempranas tienen un impacto directo en la manera en que se organizan y fortalecen las conexiones del cerebro. Es decir, lo que ocurre en esta etapa no es superficial, sino que configura estructuras que influirán en el desarrollo posterior. Estos primeros vínculos no son adornos superficiales en la superficie de la vida. De hecho, son las corrientes neuronales que organizan secretamente los cimientos de nuestro pensamiento. Si la base inicial nace rota o está desnutrida, sostener la complejidad de la vida adulta se vuelve una tarea dolorosa y cuesta arriba, como un tronco pesado que intenta alzarse y mantenerse firme sobre un suelo hecho de arena. Estas bases, sin embargo, no siempre son elegidas por el individuo. De hecho, dependen en gran medida del contexto en el que se nace y se crece. Esto incluye factores sociales, factores familiares y también los factores culturales. Por esto, el desarrollo humano no puede entenderse sin reconocer que las condiciones iniciales puedan facilitar o restringir las posibilidades de cada persona. A medida que el árbol crece, empieza a hacerse evidente que nunca estuvo solo. Su forma no depende únicamente de lo que es, sino también del lugar donde creció, la luz que logró alcanzar o que no logró alcanzar, el espacio que tuvo para extenderse o la maceta reducida de sus raíces, la fuerza del viento o la ausencia de este. La profundidad del suelo y la presencia de otros árboles comienzan a marcar lentamente la dirección de su crecimiento. Hay árboles que se encuentran en cielo abierto y pueden expandirse sin dificultad. Otros, en cambio, crecen rodeados de sombra y competencia, obligados a buscar pequeños espacios por donde entra la luz. Por eso algunos se elevan rectos y delgados, mientras otros se inclinan, se doblan o crecen hacia lugares inesperados. Se vuelven frondosos,
amplios y se expanden, creando una nueva forma. Ningún árbol crece exactamente igual a otro, incluso si comenzaron siendo similares, porque crecer implica poder responder constantemente al entorno. Un árbol podría llegar muy alto, extender sus ramas mucho más lejos o crecer con mayor libertad. Pero eso también depende de las condiciones que se encuentran en el camino, del suelo que lo sostiene, del clima que lo rodea, del espacio que se permite ocupar y aún así, incluso en medio de límites, el árbol sigue creciendo. Busca la luz, se adapta, cambia de dirección cuando es necesario, aprende a existir dentro del lugar que le tocó habitar. Poco a poco, su forma termina convirtiéndose en la huella visible de todo aquello que atravesó mientras crecía. Y así el árbol sigue creciendo, un poco más cada día, con ramas que empiezan a extenderse a distintos lados. Estas ramas comienzan a crear sus propias direcciones. Algunas pueden estar empapadas en hojas, en flores o secas, y su forma se vuelve cada vez más visible. Algunas ramas crecen con facilidad hacia la luz, mientras otras se doblan, se cruzan o encuentran límites en el espacio que las rodea. Y aunque desde afuera ese crecimiento puede parecer desordenado y que su sentido es aleatorio, en realidad cada parte del árbol responde tanto a su estructura interna como al entorno en el que ha vivido. Hay una cierta suerte genética en la manera que sus ramas van a desenvolverse. La cantidad de luz, el clima, el suelo, el espacio e incluso la presencia de otros árboles influyen en la manera en que se desarrolla. Después de haber acompañado su crecimiento desde la semilla, es posible notar que el árbol carga las marcas de todo lo que ha atravesado. Su forma no aparece de un momento a otro, se va construyendo lentamente a partir de las condiciones que lo rodean y de la forma en que logra adaptarse a ellas. El árbol en sí construye algo suyo, identidad. Se refleja a partir de las experiencias, situaciones, cuidado y contextos que atravesó durante su amplio crecimiento. Quién sabe, tal vez tú de alguna manera influenciaste en eso, pues algunas experiencias permiten crecer con mayor libertad, mientras otras obligan a adaptarse, cambiar de dirección o resistir. Así, el desarrollo no ocurre de una sola manera. Cada árbol crece distinto, porque cada historia, cada entorno y cada proceso también lo son. Puede que al mirar el árbol no veamos una forma perfecta. Tal vez encontremos ramas torcidas, marcas en el tronco o partes que crecieron buscando luz entre la sombra. Pero quizá ahí también existe una forma distinta de perfección, la de haber logrado crecer a pesar de todo, porque el entorno dejó huellas en el árbol, moldeó parte de su forma y acompañó su desarrollo, pero no definió por completo lo que podía llegar a ser. El ser humano, en cambio, no solo crece, se construye en interacción con su entorno y con su propia historia. No solo se adapta, sino que también interpreta, resignifica y transforma sus experiencias. Es un sujeto de desarrollo con agencia, conciencia de sí mismo y capacidad de decisión, lo que le permite intervenir activamente en su trayectoria vital y no solo ser moldeado por ella. Y tal vez eso es lo más hermoso de crecer, entender que nuestras marcas no nos quitan valor, sino que cuentan la historia de todo lo que tuvimos que atravesar para convertirnos en quienes somos, en un árbol.